están? ¿Listos para platicar de mitos y realidades? Ahí les van las preguntas del día de hoy. Me dicen, ¿es verdad que las mujeres soportan más el dolor que los hombres? Existe muchísimo debate con este tema. Es difícil medir o tamizar el dolor, pero se dice que normalmente los dolores de parto no los toleraríamos los hombres. Y lo que sí también es realidad, y esto no es que estoy diciendo ciencia cierta, es que vemos que los hombres tendemos a ser pacientes más chillones que las mujeres, también es realidad. La siguiente pregunta me dicen, ¿los alimentos picantes y las especies fuertes causan úlceras en el estómago? ¿Es real o esto es un mito? Si esto fuera real, prácticamente todos los mexicanos, toda la población de la India, en donde también ingieren alimentos muy irritantes, estaríamos ulcerados. No, no es real. Esto es un mito, pero lo que sí es realidad es que si te lastiman estos alimentos y estás propenso a tener enfermedad acidopéptica o enfermedad ulcerosa péptica, estos alimentos sí te pueden empeorar la condición. Me preguntan, ¿la regularidad intestinal significa evacuar diariamente? Pues sí, pero el hábito intestinal regular varía de persona en persona. Se dice que un hábito intestinal regular, es decir, las evacuaciones normales o regulares en cualquier sujeto, es de 1 a 3 veces al día. Estoy hablando de sujetos adultos, sabemos que los bebés evacúan muchas más veces al día. Luego dice, ¿es suficiente caminar 10,000 pasos al día para tener salud? Híjole. Yo recomiendo diario hacer 30 minutos de ejercicio continuo y no es que te asegure tener salud, pero vas a tener un estilo de vida mucho más saludable y vas a estar previniendo algunas enfermedades. Ahora, toda la gente que dice que no tiene tiempo de hacer ejercicio, yo les pido que vean en su teléfono, todo el mundo carga con un teléfono todos los días ahora, cuántos pasos dan al día y procuren dar mínimo 10,000 pasos al día para que los consideremos una persona activa. Hazlo por tu salud.